Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Una disculpa por este retraso. Ok, preguntas. ¿Les pasada? Yo Profesor, tengo, yo tengo preguntas sobre la tarea. Sí, adelante, Scarlett. En el segundo problema de la glucosa, ¿las Ajá. medidas son repetidas o son Sí, individuales? sí, sí, era lo que les comentaba que tal vez no lo expresé bien, que quería decirle que eran medidas repetidas. O sea, cada grupo tiene 5 animales de experimentación. Ah, ok. Y para el de la prueba de antígenos, ahí no entiendo bien que los controles positivos. O sea, ¿las tres cruces significa que hay TIFI, dos entérica y una para TIFI? ¿O es solo como la cantidad de aglutinación? Sí, normalmente cuando ven ese tipo de reacciones que están por crucecitas, tiene que ver con que hay una progresión. Como no podemos cuantificar algún fenómeno, normalmente se colocan algún símbolo que va en orden progresivo para identificar que se está observando más este evento. En este caso, la aglutinación. Lo que se observa directamente digamos, de manera experimental es que si ustedes tienen, vamos a poner que el experimento es así. Tienen su suero y lo colocan en diferentes como pocitos, que es la prueba. Y entonces lo que empiezan a observar es esto. Empiezan a ver cómo ciertos márgenes que se están presentando aquí. Entonces, si tenemos, por ejemplo, estos experimentos y yo les digo que este es el paciente, aquí tenemos Salmonella typhi, aquí tenemos Typhi A y para Typhi, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, si yo te doy una escala donde 3 cruces es mucho, 2 cruces es medio y más o menos es que estás, ¿cómo harías, cómo representarías con estos 3 ejemplos? ¿Cuál le darías 3 cruces? ¿Al de en medio? Al del medio. Entonces la representación es que este tiene 3 cruces, este tiene 2 cruces y este tiene, sí, llegas a observar algo, pero no estás seguro. Bueno, si lo comparas con el de con TIFIA, dices, bueno, aquí sí es evidente lo que se estoy observando. Pero aquí no sé si es contaminación, no sé si se precipitó el suero, no sé si tenga alguna basurita y eso es lo que estoy observando, entonces lo pongo más o menos. Entonces la única diferencia es que no podemos cuantificar exactamente cuánto es, o no podemos saber qué diferencia hay de este punto a este punto, pero sí sé que este es mayor que este. Entonces, eso es como qué tipo de análisis es, qué tipo de variable es, cómo la clasificaría. Ok, gracias. ¿Sí? Eh, ¿Qué parte de... Ah, ok. Déjenme revisar porque no tengo aquí los problemas. Si me puedes recordar el problema, Samantha, por favor. Y ahorita lo voy a buscar, pero... Sí, bueno, es justamente, me parece que es este el de los antígenos. Ajá. Y bueno, yo entiendo que el control sin tratamiento establece como la condición basal, Ujú, que es nuestro control negativo, me parece. sí, Ajá, el control positivo es como para ver si hay como alguna alteración en el modelo biológico. ujú.
Y tenemos dos resultados que son, bueno, uno es de un hombre y otro es de Jessica, pero o sea, bueno, al compararlos contra los dos controles no entendí por qué estaban mal sus resultados. Bueno, que había como cierto evento que Ajá. había. Ah, sí, esto es un error, perdón. Sí, lo que quería poner era los eventos de Carlos, no de Jessica. Sí, entonces, hagan ahí la observación. De todos modos lo corrijo, pero sí, me refería al caso de arriba, que tenemos, pues, este evento, justo. Entonces, la pregunta es, ¿qué observan aquí? Yo creo que ya les di la respuesta, pero de todos modos ahí debatan. ¿Y cómo podrían resolverlo? Ok, sí, una disculpa por, no me di cuenta de ese detalle. Pero sí, efectivamente es sobre este problema. Que tenemos una situación así, donde un punto es muy claro y tenemos el último caso donde no estamos seguros realmente si está presente o no está presente la aglutinación. Entonces, ¿qué podrían hacer? ¿Qué creen que esté pasando? Ahí pueden, digamos, como explorar ciertas alternativas, no importa que no sea correcto, no importa que crean que es una idea descabellada, solamente expliquen qué creen que podrían hacer y cuál sería su razonamiento para poder resolver esta situación ya de manera experimental. Si, por ejemplo, fuera su caso que les dan un resultado para una prueba y les dan le entregan su tablita con aglutinación y les aparece eso, ¿qué ustedes, si no les dan una respuesta en el laboratorio, qué harían ustedes? ¿O cómo podrían, si están del otro lado como analistas, qué podrían hacer? ¿No? No sé si me expliqué un poco. Sí, gracias, profesor. Ok, sí. ¿Alguna otra? Ah, sí, profesor, yo tengo otra duda. Bueno, yo me confundo un poco entre el efecto colateral y la reacción adversa. No Ujú. sé, como que no logro yo cómo diferenciarlas. Ok. Ujú. Bien, el efecto colateral es un efecto que está relacionado con el mecanismo de acción. El mecanismo de acción, cuando hablamos esto en farmacología, quiere decir que parte de cómo está funcionando y parte de esta poca especificidad que puede tener un medicamento o un fármaco hace que tenga efecto en otra región distinta del organismo que no estaba intencionada. Es decir, si diseñamos algo que esté, por ejemplo, para el control, por ejemplo, los histaminérgicos, lo controlamos para reacciones alérgicas que estábamos viendo en la clase pasada. Entonces decíamos, queremos que una persona se intoxicó y tiene un salpullido de manera importante. Se le da un antihistamínico para frenar para frenar esta reactividad, hiperreactividad y esta intoxicación que está teniendo por alimentos, y pues para que pueda dormir, porque tiene mucho comezón, tiene irritación, puede ser que si se siga rascando, pues genere alguna laceración y eso se vuelve una infección y se complica el caso, ¿no? Entonces se le da el antihistamínico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los antihistamínicos también te generan sueño, te da mucho sueño cuando tomas, por ejemplo, cetricina, te puedes tomar una y 30 minutos después estás como si no hubieras dormido en todo el día, que se te cierran los ojos. Entonces, eso es un efecto colateral, no está intencionado. Sin embargo, si recuerdas aquí la clasificación, decimos que es no nocivo. Cuando nos referimos como no nocivo, quiere decir que, por ejemplo, una persona no va a dejar de tomar un medicamento o un médico no va a evitar prescribir la cetricina para el tratamiento profiláctico, para el tratamiento que está diseñado, solamente por su efecto colateral. Es decir, no te va a decir, híjole, ¿sabes qué? Tengo este nuevo medicamento que sí te va a quitar la irritación, pero ¿qué crees? Que te va a dar sueño. Entonces, dices, bueno, pues creo que sí puedo tolerar que me dé sueño, hasta me ayudaría a poder descansar. Entonces, ese es un efecto colateral, algo que está relacionado con su mecanismo de acción, pero sin embargo no genera tanto problema. No es como, por ejemplo, una reacción adversa,
que también está relacionado con su mecanismo de acción, pero aquí ya tenemos un potencial, un daño potencial. Por ejemplo, aquí les ponía el de los... Por ejemplo, el del efecto farmacológico aumentado, que yo les veía que, por ejemplo, si nos pasábamos de efecto de los cardiovasculares para controlar la hipertensión y nos vamos a hipotensión y esto continuamos, podemos desencadenar un paro cardíaco. Entonces ahí ya estoy atentando contra la salud de las personas. Mientras que en el efecto colateral dices, bueno, pues sí puedo tolerar, por ejemplo, que tal vez me da un poco de mareo, tal vez me da sueño, puede ser que mi visión pues baje un poco o que me sienta un poco más letargado o que inclusive me pueda dar a lo mejor un poco de comezón sin que genere así una reacción alérgica tan severa, pero solamente como que me da comezón durante me lo aplico. Son cosas que puedes continuar con tu vida, que no ponen en riesgo tu salud, pero que están presentes por el mismo mecanismo inherente. Entonces, esa es como la principal diferencia. No sé si me expliqué un poco mejor. Sí, sí, profesor. Muchas gracias. Sí. Entonces, se van a dar cuenta, por ejemplo, en la tarea, no quiero que se metan demasiado así, por ejemplo, a ver, bueno, dependiendo de cada uno de ustedes, pero lo que me interesa es que, por ejemplo, se acerquen a, a los medicamentos que tengan en casa, y vayan viendo exactamente todos los efectos que tiene, que luego ni siquiera leemos o nada más leemos como la parte frontal, que es lo que se encarga en el mercado de los medicamentos, que dice, cura para el dolor, no más dolor, o alivio seguro al instante, pero en letras chiquitas vienen todos los efectos colaterales y las reacciones adversas que normalmente no te dicen. Entonces van ahí a encontrar todos los elementos que están presentes. Ya pueden ir revisando como cuáles creen que sean, por ejemplo, que están relacionados con el mecanismo de acción o cuáles están relacionados simplemente con la formulación. Ya si quieren, por ejemplo, revisar un poco más a detalle, les puedo mandar una página donde viene toda esta información ya prácticamente a detalle. E inclusive en algunos casos viene la proporción de las personas. Es decir, que dice, por ejemplo, no sé, que puede generar convulsiones, pero ya te dicen, bueno, estos casos se observó solamente en el 0.01% de la población que tomó este medicamento. Entonces quiere decir que no estás exento de que te pueda dar una convulsión, pero es un evento que no va a ser tan frecuente. Es decir, que es muy raro y posiblemente esas personas estén relacionadas solamente con las condiciones genéticas, que es lo que veíamos aquí, que son del tipo extraño, que casi o es por una condición inmunológica o por alguna condición genética. Entonces, más o menos ahí para que vayan. Ese es como el objetivo de esa tarea, que se vayan acercando y vayan revisando estos medicamentos y pues como van a ser parte de miembros del sector salud, pues que estén informados en tanto lo que les puede pasar o que puedan razonar ya más adelante con su curso de farmados, que puedan identificar, decir, y si me voy a tomar este medicamento ya sé que me va a dar úlcera gástrica o ya sé que me va a dar un poco de mareo, de taquicardia temporal, entonces ya se pueden prevenir de qué es lo que viene cuando se toman un medicamento. Profesor, Ujú. una última duda. Para los datos, ¿cómo puedo identificar si necesito hacer una post-hoc DUN o una TUCI? Para hacer la DUN o DUNET. DUN. DUN, primeramente tienes, aquí, bueno, con los datos, digamos, con los datos que te doy, lo que podrías hacer es una prueba de normalidad. Hay muchos programas que lo que te hacen es identificar, por ejemplo, si tienen una distribución normal. Lo que les mencionaba en una parte, también les voy a pasar el prisma, que luego les hace la prueba de normalidad. Si, por ejemplo, se viera que sus resultados son como de esta naturaleza, aquí lo que vemos es que no tienen una curva de distribución normal. Todos los datos, o la mayoría de los datos, se están cargando en esta región. Mientras que si tuvieran una curva de distribución normal, se vería algo así, más o menos simétrico, donde tenemos aquí a los sensibles, tenemos a los resistentes, y el 50% o la mayoría de la población se encuentra en el rango de los 40 a 60, más o menos por ciento. Entonces, lo que hacen los programas es que hacen una campana de Gauss,
Puedes hacerlo, puedes si quieres, digamos de manera teórica, puedes graficar un histograma en Excel y ver cómo te da las barritas. Si ves que las barritas te dan más o menos la distribución parecida. Si ves algo así, dices, creo que esto es que no cumple con la normalidad, entonces puedes decir que son datos no paramétricos. Si estos datos fueran no paramétricos, entonces tu opción es hacer una prueba de Dunn. Si, al contrario, cumplen con la prueba de normalidad y se ve que tienen una distribución normal, entonces dices, estos posiblemente son paramétricos. Y entonces aquí ya puedo hacer una Dunnet o una Tukey. Sí, más o menos. Ok. Sí, 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 ya quedó más claro. Muchas sí, gracias. sí. Sí, les digo, lo que hacen los programas estadísticos es con una fórmula, hacer el cálculo y obtener el valor numérico, pero lo puedes hacer de manera cualitativa, solamente haciendo un histograma, graficando qué tanto se repite un, un valor. Ok. ¿Alguien más? Profe, ¿Alguna otra una pregunta? pregunta. ¿Sí? Con respecto a la DUNET y a Tuki, o sea, sí Ujú, ya entendí que o sea, la DUNET compara el control con ujú. todos y la Tuki es todos contra todos, pero Ajá. como que no me queda muy claro cuándo tiene sentido aplicar una u otra. Ok. Este... tutum. A ver. Ok, aquí en la tarea vamos al problema 1. Tenemos, nada más vamos a enfocarnos en los grupos, no se enfoquen tanto en los datos. Tenemos nuestra solución salina, que es nuestro control negativo, bueno, más bien, algo que nos va a indicar cómo se comporta el sistema sin algún tratamiento extra. Tenemos el etanol absoluto, que nos va a decir cuánto o cuál va a ser el daño máximo esperado cuando se administren este etanol para desarrollar úlcera gástrica. Y tenemos nuestros tratamientos, nuestros diferentes grupos, que es comparar omeprazol y comparar ranitidina. Aquí tenemos dos opciones. Podemos compararlas y podemos estandarizar que nuestro control de referencia va a ser una solución salina. Entonces podemos hacer aquí una DUNET de comparar contra este. Pero si nosotros quisiéramos hacer una comparación de todos contra todos, tendrías que pensar si realmente me interesa saber si hay diferencia entre etanol, bueno, perdón, sí, entre el omeprazol y la ranitidina. Si tu diseño experimental me dice, es que quiero saber quién es mejor de estos dos, si omeprazol y ranitidina, entonces dices, aquí sí me conviene hacer una prueba de todos contra todos, porque puedo comparar tanto, primeramente, si se observa una prevención de daño contra el etanol absoluto, que es el que me va a generar la úlcera, y número 2, ver quién de estos dos es mejor. Entonces aquí sí conviene hacer una prueba de Tukey de todos contra todos. Si nos vamos, por ejemplo, con el de glucosa, tenemos nuestros cursos temporales. Creo que está mejor con dibujitos. Entonces tenemos el curso temporal, ¿no? Entonces lo que se observa es que tenemos nuestros intervalos de tiempo. 5, 10, 15, 20. Y tenemos concentración de glucosa. Entonces tenemos a tiempo cero, tenemos el valor, luego incrementa, luego disminuye, ¿no? Normalmente pasa esto. Entonces tú tienes la referencia de aquí de aquí y de aquí. Y entonces podría ser, aquí te puedes preguntar si realmente me interesa saber cuál es la diferencia entre el punto 10 y el punto 5 o entre el 15 y el punto 10. Si crees que sí te conviene comparar estos dos puntos, puedes hacer una Tukey. Si solamente te interesa saber si el valor de la glucosa cambió antes de algún tratamiento, es decir, antes del tiempo cero, entonces puedes comparar solamente todos los resultados contra
el control inicial y entonces haces una DUNET. No sé si quedó un poco más claro o deja ver si encuentro otro ejemplo. Bueno, más bien, ¿sí te quedó un poco más claro? Sí, se me quedó un poco más claro, profe. Pero entonces está como en función de tu diseño experimental, ¿no? No tanto como... Exactamente. O sea, si tú crees que, por ejemplo, un valor entre, una comparación entre uno y otro no te va a decir nada, no hay necesidad de hacer una prueba Tukey. Si tú tienes un valor de referencia muy claro que dice, solo me interesa saber contra ese tratamiento cómo se comporta mi sistema, entonces haces una prueba de UNED. Pero si te interesa saber cómo se correlacionan las variables entre sí, puedes hacer una prueba. Digo, no está mal hacer una Tukey si solamente vas a comparar contra el control, pero sí es recomendable hacer una DUNET si solamente vas a evaluar contra un solo grupo. Ah, ok, perfecto. Sí, gracias. Pues nada, Profe, ¿a mí me puede explicar antes de que cambiemos el 3? Es que por más de que lo leo, no le logro entender muy bien a la tabla. ¿y el 3? Ok, a ver. Ujú. Tenemos, dice, se realizó una prueba de antígenos serológicos contra Salmonella sp de diferentes especies y se obtuvieron los siguientes resultados. Tenemos el control negativo del kit. Quiere decir que cada una de estas pruebas inmunológicas tiene una solución que normalmente son todos los componentes menos el agente que va a dar la reacción. Podríamos manejarlo si fuera un medicamento como todos los componentes que conforman el medicamento sin que contenga el principio activo. Aquí es sin el agente que va a generar una reacción. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el control negativo? Que no hay presencia de acción. Entonces, quiere decir que el kit está funcionando bien y que no están interactuando entre ellos los reactivos. Tenemos un control positivo, es decir, que ya tenemos una cepa de referencia o una muestra que contiene nuestro sistema de identificación, que en este caso va a ser algún antígeno contra Salmonella typhi, algún antígeno contra entérica y uno contra Paratyphi. Y después tenemos los dos pacientes. Tenemos a Juan Carlos, que la primera parte como que no dio una reacción más o menos. Es decir, no sabemos si está o no está presente la aglutinación. Tenemos Salmonella entérica que dice que no se vio ningún tipo de aglutinación. Y Salmonella Paratyphi que tenemos una aglutinación pero no tan consistente. Y después tenemos a Jessica, que tenemos una aglutinación contra Salmonella y una contra entérica, pero no tiene contra Paratyphi. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos con Jessica, puede ser una de las dos cosas. La primera, que Jessica tiene una infección de dos bacterias en conjunto. Tiene tanto Salmonellosis typhi como Salmonellosis entérica. Entonces tiene esa infección en este paciente. Pero no presenta reacción contra Paratyphi, entonces quiere decir que no tiene esa bacteria en su organismo. Entonces dice cuántas y cuáles tipos de variables hay en el estudio. Tenemos los diferentes grupos y tenemos las clasificaciones. Entonces, ¿cómo se llama cuando tenemos diferentes grupos que son excluyentes entre sí? Y cómo se llama esta clasificación que va en orden progresivo. ¿Cómo analizaría los resultados? Es decir, ¿qué es lo que haría para qué prueba estadística haría de acuerdo a los tipos de datos que estamos observando? ¿Cuál es nuestra variable independiente? La variable independiente es la aglutinación. Entonces tenemos que ver cuál es, cómo podemos hacer una evaluación de estos elementos o si podemos hacerla con los datos que tenemos aquí. Y dice qué eventos se observan los resultados. Aquí ya corregimos que es de Juan Carlos. Y cómo podría resolverlos. Es decir, tenemos este dato que no es concluyente. ¿Cómo podríamos hacer para determinar si sí es concluyente? Si sí realmente Juan Carlos tiene Salmonella typhi o solamente tiene una infección por Salmonella Paratyphi. ¿Sí? ¿Un poco más claro? Y ya quedó muchísimo más claro. Gracias, profe. Sí. Si quieren otro ejemplo, tal vez un poco más que tal vez lo hayan presenciado, por ejemplo, cuando están haciendo una titulación con fenolftaleína, imagínense que el 3 crucecitas es un rosa, totalmente así, rosa mexicano, y el
es donde están llegando al punto de equilibrio, donde se ve que medio está transparente y medio se ve que está un poco rosado, pero no están seguros de que estén en el punto de equilibrio. Digamos que ese es un más menos, que no están seguros realmente si está o no está. Solamente es una interpretación de ustedes. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bien, la clase pasada estábamos terminando de ver cómo eran los efectos antihistamínicos y estábamos viendo los diferentes mecanismos de alergia y los diferentes, las reacciones que se observaban. Ahora, también tenemos algo que se le llama reacción anafilactoide. Esta es una reacción desencadenada por fármacos con la capacidad para provocar la liberación de algunos neurotransmisores como histamina, bradicinina, péptido vasoactivo intestinal y desencadenan reacciones similares a las alérgicas tipo 1 sin que exista un mecanismo inmunológico en su producción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto es como si fuera un falso positivo de reacciones alérgicas. Una reacción anafilactoide quiere decir que nosotros estamos induciendo esta actividad, pero porque alguno de los mecanismos que estamos induciendo es la liberación de histamina. Por ejemplo, el caso más típico sería que ustedes tomaran o se administraran una dosis elevada de histamina de manera intravenosa. Si administramos histamina de manera intravenosa, ¿qué es lo que va a pasar? Que el sistema inmune va a detectar que algo no está bien ahí, porque ya están acostumbrados a recibir esa señal y empezar a ejercer su actividad. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver toda la cadena o toda la cascada que está presente del sistema inmune. Pero la diferencia es que no hay un elemento que desencadene esta activación del sistema inmune. Entonces, solamente es porque nosotros estamos engañando al sistema inmune o estamos haciendo que esta liberación de ciertas sustancias o neurotransmisores activen al sistema inmune, pero no hay ningún alergeno de por medio. Solamente es uno de los elementos que está participando en esta cadena de reacciones. Y de igual forma hay varios neurotransmisores o varias moléculas que pueden desencadenar estos efectos de anafilactoides, que puede ser la histamina y la bradicinina. Se ha visto que, por ejemplo, algunos fármacos, por su mecanismo de acción, ya sea directo o indirecto, favorecen la liberación de alguno de estos neurotransmisores. Entonces se observa una reacción anafilactoide y dicen, ay, creo que soy alérgico a tal medicamento. La realidad es que no, la realidad es que casi todas las personas que consumieran ese medicamento, pues presentarían los mismos efectos y no serían, digamos, tan extraños como las reacciones alérgicas, sino ya sería una constante en la administración de este tipo de medicamentos. Las reacciones idiosincráticas son reacciones adversas al fármaco que no están relacionadas con las propiedades farmacológicas y ocurren solo en un pequeño porcentaje de la población, que se representa más o menos como el 6 al 10% de todas las reacciones adversas a medicamentos. De igual forma, son impredecibles y en muchas ocasiones generan o presentan efectos graves. Entonces, esto normalmente tiene que ver, se observan elementos graves y se empieza a plantear si realmente se puede continuar con el desarrollo de estos medicamentos o de estos productos farmacéuticos, porque sí pueden poner en riesgo la vida o la salud de las personas. Sin embargo, se observó solamente en ciertas personas, no se observó en toda la población, sino solamente en un pequeño grupo de todos los pacientes. Normalmente se llegan a observar tiempo después de que se administra, es decir, no son tan evidentes, no ocurren de manera inmediata, pero involucran ciertos órganos que eventualmente, ya sea por el metabolismo, por la función, pueden generar estos efectos retardados y efectos adversos de manera importante. Sobre todo, por ejemplo, malformaciones en médula ósea o que pueden generar una disminución de eritrocitos. Puede generar un problema de manera sistémica, es decir, que empieza a
degradar toda la parte del organismo, de los vasos sanguíneos. Entonces se puede generar inclusive un efecto que no se pudiera controlar y que no se pudiera atender. Muchas veces, inclusive hay personas que no creen que realmente es una reacción idiosincrática, sino que se trata, por ejemplo, de alguna de las clasificaciones anteriores. Puede ser, dicen, a lo mejor esta persona era susceptible de manera genética y por eso le dio estas reacciones. Dicen, no, a lo mejor es simplemente porque no estamos analizando todos los mecanismos de acción de esta nueva molécula y por eso se están observando estas reacciones. De manera simplificada, una reacción idiosincrática es que no tenemos idea de por qué pasó, pero pasa en las personas y puede ser muy grave. Entonces, eso es que está mucho en debate si realmente existe una clasificación o realmente pertenece a otros, y dada nuestra ignorancia, no estamos viendo todos los parámetros necesarios para analizar estos eventos. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda de esta parte? Profe, entonces, la tipo 1 y la, ¿cómo se llamaba? La anafilactoide, o sea, una la provoca el mismo cuerpo y la otra como que medio lo provoca el fármaco, o ambas el cuerpo. Sí, o sea, en la tipo 1 quiere decir que, por ejemplo, vamos a decirlo así, comiste mariscos el día anterior, el día de ayer, y entonces estos mariscos tenían grandes toxinas. Estos camarones tenían muchas toxinas y esas toxinas fueron detectadas por el sistema inmune, pasaron estas toxinas en tu organismo, llega el primer policía, que son los macrófagos, dice, aquí hay demasiados componentes, esto no debe estar bien, no debe de pasar al organismo, y empieza a liberar todo, tanto histamina y otras citocinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que hace? Es dar un aviso a todo el sistema inmune y decir, ¿sabes qué? Nada de esto va a pasar. Vamos a cerrar vías aéreas, vamos a cerrar vasos capilares, vamos a reclutar a todas las células para contrarrestar este evento. Pero ya tenemos un elemento que desencadenó esta reacción alérgica, que en este caso son las toxinas. Lo que ocurre con las reacciones anafilactoides es que tú solamente, el fármaco incrementó la liberación de histamina, es decir, no hubo un primer llamado, simplemente hubo concentraciones elevadas de histamina. ¿Y qué es lo que hace? Que todas las células del sistema inmune reaccionan contra histamina. Entonces, se empieza a desencadenar todos estos elementos. ¿Qué podemos poner analogía? Supongamos que se activa ahorita la alerta sísmica. Entonces, se escucha solamente en una región de su casa porque alguno de sus vecinos quiso hacer una broma, colocó una bocina y reprodujo el sonido de la alerta sísmica. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a reaccionar ante ese evento. No tenemos algo que lo esté desencadenando, no tenemos un sismo. Tenemos a alguien que está simulando la alerta sísmica y ustedes responden como ya están acostumbrados a evacuar su domicilio y a cerrar. Si tuviéramos, por ejemplo, ese sería el caso de una reacción anafilactoide, que estamos simulando cómo sería una reacción de a de veras. Una reacción de a de veras sería que si hay un sismo, se detectan por los sensores y se activa la alerta sísmica. No sé si queda un poco más claro con esa analogía. Sí, profe, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Continuando con el siguiente tema que está más o menos relacionado, es, bueno, ¿quién se encarga de hacer el monitoreo de todas estas reacciones adversas de medicamentos? ¿Cómo puedo, si yo me quisiera dedicar a esto? Me interesa saber cómo puedo controlar si algunas de estas reacciones pueden pasar en algunas poblaciones o si existen nuevas reacciones adversas que no hemos visto. ¿Quién se dedica a esta parte? ¿Quién se dedica a esto? Es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia, digamos, en conjunto está apoyada por dos grandes ramas, la farmacoepidemiología y la farmacovigilancia per se. La farmacoepidemiología estudia la frecuencia con que ocurren las enfermedades, los fenómenos, estados y eventos relacionados con la salud y el cuidado de esta última, debidos a los fármacos en la población. De manera resumida, quiere decir que la farmacoepidemiología detecta cómo están las diferentes enfermedades en las diferentes regiones, en unas regiones, en una población,
y qué elementos pueden desencadenar estas enfermedades. Por ejemplo, si se ha visto que hay un incremento de salmonelosis, por ejemplo, en Ciudad de México, los farmacoepidemiólogos dicen, bueno, los epidemiólogos y farmacoepidemiólogos dicen, bueno, tenemos un incremento de salmonelosis, por lo tanto hay un incremento de consumo de antibióticos contra esta bacteria. ¿Qué es lo que están detectando? Decimos, tenemos un brote de salmonela. ¿Pero a qué se debe? Y dicen, bueno, es que todas las personas que tuvieron esta salmonelosis comieron en el pasillo de la salmonela y se enfermaron todos al mismo tiempo. Entonces dicen, ya tenemos una región donde estamos teniendo este brote de salmonelosis. Entonces, vamos a ver qué elementos podemos hacer para contrarrestar que estos eventos se sigan produciendo. Entonces dicen, bueno, vamos a poder hacer una inspección sanitaria, ver cómo está la calidad de los alimentos, ver cómo se está distribuyendo y preguntar a las farmacias cómo está la cantidad de medicamentos que tienen. Si ya tienen un desabasto de medicamentos, si cuentan con la cantidad suficiente para poder suplir la necesidad de esa región. La farmacoepidemiología aplica el conocimiento y métodos y razonamientos epidemiológicos, lo que les mencionaba, para estudios y sus efectos benéficos y adversos del uso de fármacos en poblaciones humanas. De igual forma, por ejemplo, los epidemiólogos dicen, es que si estas personas consumieron estos antibióticos y lo que se vendió principalmente es gentamicina, pues ya sabemos que la gentamicina tiene efectos ototóxicos, es decir, que tiene efecto en el oído, y hepatotóxicos en el hígado. Entonces decimos, bueno, pues posiblemente dentro de unos meses se van a incrementar los fármacos que atiendan alguna de estas patologías, ya sea de oído o mecanismos de toxicidad hepática. Entonces ya pueden predecir inclusive cómo se va a comportar la población a futuro dependiendo de lo que se está consumiendo en este momento. Su objetivo es describir, explicar y controlar y predecir los efectos de usos de tratamientos farmacológicos en la población en un espacio y tiempo definidos, lo que les acabo de mencionar. Es decir, si yo ya sé que este medicamento tiene estas RAMs, pues puedo predecir que en un futuro vamos a observar tal necesidad. O si vemos que esta persona tiene una condición, por ejemplo, de higiene muy pobre porque no tienen agua, entonces sabemos que va a ser de manera recurrente el uso de ciertos antibióticos o de ciertos elementos antisépticos. Entonces, todo eso se encarga la farmacoepidemiología. La farmacovigilancia es la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos, que pueden ser errores de medicación, es decir, el médico de esa, puede ser que, volviendo a ese mismo ejemplo, que el médico de esa región, el único médico que estaba en toda esa colonia, pues no supo detectar bien y a todos les dio un fármaco contra, contra bacterias contra infección urinaria. Entonces dicen, bueno, aquí no va a ser el antibiótico más adecuado, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues no se va a controlar la salmonelosis y se va a prolongar por más tiempo la presencia de esta bacteria. Medicamentos falsificados o de calidad inferior, es decir, que tal vez ahí está un tianguis donde la mayoría de las personas compra estos medicamentos falsificados y entonces pues no les va a hacer efecto porque no contienen el principio activo o ya están caducos o se van a observar otras reacciones adversas pero que están relacionadas con los productos de degradación de estos medicamentos. Falta de eficacia de los medicamentos, mal uso y abuso de los medicamentos, de igual forma que están relacionados ya sea con medicamentos falsificados y también las interacciones entre medicamentos. Entonces digamos que se apoya de estas dos ramas para tener todo este panorama un poco más amplio, para poder razonar cómo se va a presentar un evento, cómo podemos controlarlo y cuáles son las posibles vertientes que va a derivar todo este evento de manera particular. Entonces, los objetivos de farmacovigilancia es identificar y valorar las reacciones adversas derivadas del uso agudo o crónico de los medicamentos en el conjunto de la población o en subgrupos de pacientes expuestos a tratamientos específicos. ¿Cómo se van a comportar estas reacciones? Si solo se toma una vez o si es un paciente que lo está tomando de manera recurrente por su condición o porque el tratamiento fue ineficaz. Establecer la relación causal
estimar el riesgo de la población expuesta al medicamento e identificar los factores que pueden aumentar el riesgo. Entonces, ¿qué otros elementos dentro de esa población pueden aumentar el riesgo? Es decir, bueno, es que esa colonia también es de adultos mayores, entonces va a haber más problemas de que alguna de las personas pues vaya a ser hospitalizada. Entonces decimos, bueno, ya podemos prever que en algún punto tal vez incremente el número de casos de ambulancias, de congestión por parte de los hospitales o de las clínicas vecinas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para contrarrestar estos elementos? ¿Cómo podemos hacer esta farmacovigilancia? Ya sea a través de la generación de hipótesis, que es reportes de reacciones adversas espontáneas, las pruebas de hipótesis, que son la prescripción y monitoreo de eventos, generación y pruebas de hipótesis, es decir, estudios de casos y controles, estudios de cohorte, ensayos clínicos controlados. Es decir, ver más o menos qué es lo que generación de hipótesis es, cómo puede estar pasando, decir, a lo mejor esto es por una reacción adversa espontánea que no estábamos previstos. Decir, bueno, yo creo que este fármaco me va a generar algunos efectos nefrotóxicos, entonces yo voy a pensar que posiblemente vaya a haber un incremento del tratamiento de algunos o de fármacos que puedan mejorar la función renal. Y la generación y pruebas de casos e hipótesis son estudios de casos y controles, estudios de cohorte y ensayos clínicos controlados. Es decir, si es necesario, se puede llevar a cabo una investigación que es muy parecida a las investigaciones de fase 2 y fase 3, pero solamente con un objetivo muy diferente. Es decir, ya no vamos a utilizar personas en experimentación, sino simplemente las personas que toman un medicamento, vamos a estarles dando un seguimiento. Vamos a ver cómo se comportan estas personas y qué es lo que pasa después del tratamiento y cómo se comporta con sus actividades del día a día y con sus otras comorbilidades. Entonces, primeramente los estudios de cohorte son aquellos que donde los sujetos de estudios se eligen de acuerdo con la exposición de interés. En su concepción más simple, se selecciona un grupo expuesto y un grupo no expuesto, y ambos se siguen en el tiempo para comparar la ocurrencia de algún evento de interés. Como les decía, son semejantes a los ensayos clínicos aleatorizados, donde se sigue el curso de la exposición hasta que empieza a ver el evento de interés. Sin embargo, aquí lo que se hace es que se observa a las personas después de que ocurre la exposición con el medicamento. Es decir, no se espera hasta que llegue el evento y entonces ya se reporta, sino desde el inicio que empezó con su tratamiento, se sigue monitoreando hasta ver si en algún punto se llega a presentar este efecto adverso. Más o menos, el diseño experimental sería así. Tenemos la población general. Se hace una muestra donde tenemos nuestros criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. Damos que estos elementos, bueno, vemos que a ciertos pacientes sí les damos el fármaco de interés, a otros no les vamos a dar el fármaco y vamos a ver cuántos de ellos tienen reacción adversa, cuántos de ellos no les pasó nada y de los que no tomaron el fármaco, cuántos tuvieron alguna reacción adversa similar o cuáles de ellos pues simplemente pues no les pasa nada porque eventualmente no tomaron nada. Entonces vemos que es muy parecido a lo que estábamos viendo de monitoreo de estudios clínicos de fase 2 y fase 3. Sin embargo, aquí el tiempo puede ser inclusive de años. Puede ser de 5 años, 10 años. O inclusive ellos se delimita el punto donde ya sabemos que si de por sí no les administramos el fármaco y posiblemente nunca tuvieron una reacción adversa, determinar un punto de límite para identificar que realmente no va a pasar nada. O sea que ese medicamento ya, más bien, ese placebo ya se metabolizó, ya se eliminó, entonces ya es muy difícil que se genere alguna reacción adversa con este tratamiento o este control negativo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cuál es el objetivo de los estudios de cohorte.
Si queremos ver, por ejemplo, evaluar el efecto de edad, es decir, con un tratamiento, ¿qué es lo que queremos ver? Pues buscar cuál va a ser la esperanza de vida en pacientes de 70 años. Sin importar de cuándo nacieron, simplemente es decir, bueno, vamos a dar un tratamiento que va a ser un anticancerígeno. Hay que ver si este tratamiento anticancerígeno reduce el tiempo de vida o la expectativa de vida de las personas, incrementa la expectativa de vida o simplemente no tiene ningún efecto sobre cuánto va a vivir una persona. Entonces, ese es, por ejemplo, como un objetivo que podría hacerse en un estudio de cohorte. Otro, por ejemplo, puede ser directamente los estudios cohorte, donde se observa o se cuantifica cuántas personas hasta la fecha tienen cáncer, algún tipo de cáncer, a razón del consumo de este medicamento. Si existe alguna relación directamente proporcional o no existe alguna relación que sea directamente con relación al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pueden hacer una búsqueda y decir, bueno, de los últimos 50 años que han tomado paracetamol, ¿cuántas personas han desarrollado cirrosis hepática? Entonces pueden hacer una revisión en algunos acervos clínicos y decir, ah, mira, esta persona consumió paracetamol y tiene un problema de cirrosis, pero además es alcohólico. Dicen, bueno, aquí ya no sabemos si es el alcoholismo el que designó la cirrosis, pero está presente el paracetamol. Otra persona no es alcohólica o ha sido abstemia durante los últimos 30 años, pero consume de manera regular ciertos antiinflamatorios no esteroideos porque tiene un problema de dolor neuropático. Entonces tiene una condición crónica que siempre lo obliga a tomar ciertos medicamentos, en este caso antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, ahí podemos hacer una relación de que sí, realmente estos AINES pueden generar algún tipo de cirrosis. Factor de riesgo quiere decir que, por ejemplo, podamos ver si, de igual forma, volviendo al ejemplo anterior, si el etanol más este medicamento puede potenciar los efectos cirróticos. ¿Qué tal si, por ejemplo, vemos que este es un fármaco para controlar la tensión arterial, por ejemplo, un amlodipino, pero esta persona es alcohólica. Entonces, eventualmente el amlodipino tiene efectos para potenciar los efectos cirróticos del etanol, o simplemente, pues, de por sí el etanol per se ya tiene estos efectos de cirrosis, entonces no va a haber un efecto de sinergismo. Entonces, ese puede ser otro elemento que puede estar. De pronóstico, es decir, estimar cuánta gente va a sobrevivir o qué es lo que puede pasar en un evento en futuro. Prevención, nuevamente, sí, ver si, por ejemplo, algunos elementos puedan mejorar la actividad terapéutica. Por ejemplo, les dicen, en este caso de la vacuna, les dicen, por favor, no tomen algún tipo de AINE o no tomen alcohol por lo menos 7 días antes de la administración de la vacuna. Entonces, podría ser un evento de prevención. Es decir, no sabemos exactamente si el etanol puede disminuir la eficacia de la vacuna, pero podamos hacer estos estudios. Entonces, les pueden hacer una evaluación durante la aplicación de la vacuna y decirles, ¿tomaron algo en los últimos 7 días? Si dijeron que sí, de todos modos les van a aplicar la vacuna, pero los van a monitorear para ver si realmente en algún futuro se ve una disminución de la actividad, de la eficacia de esta vacuna. ¿Ok? Y de intervención terapéutica, normalmente es ver, por ejemplo, si algunos tratamientos pueden tener algunos efectos sobre otras comorbilidades. Es decir, si estaban en tratamiento y vino un evento mayor, como en este caso puede ser una cirugía, si realmente este tratamiento afectó la supervivencia por parte de la cirugía o no tuvo ningún efecto en la supervivencia de esta persona. Entonces, ¿cómo se hacen los estudios de cohorte? Lo que normalmente se hace es una tabla de contingencia. La tabla de contingencia es cuando tenemos estos valores no paramétricos, lo que se hace es hacer un cuadro donde se evalúa, por ejemplo,
Todos los pacientes que sí tuvieron exposición al fármaco y sí presentaron algún evento que se está cuantificando. Es decir, por ejemplo, si generó cirrosis, es decir, se dio el tratamiento, se dio el paracetamol y el evento va a ser la cirrosis. Aquellas personas que están en tratamiento con paracetamol y sí les dio la cirrosis, van a estar dentro del grupo A. Si tomaron paracetamol pero no les generó cirrosis, van a ser el grupo C. Si no tuvieron exposición, es decir, que tomaron tal vez un placebo, y si se les presentó el efecto, estos van a ser el grupo B, que estos pueden estar, puede ser una reacción idiosincrásica, puede ser una reacción de tipo B, es decir, que no sabemos qué puede ser, o simplemente está correlacionada con alguna otra comorbilidad. Puede ser que esta persona sea algún alcohólico y por eso le generó cirrosis o está en otro tratamiento, ¿no? Y aquellas personas que no se les administró el medicamento y no tuvieron el evento, no tuvieron cirrosis, son el grupo D. ¿Y cómo se hace la cuantificación? Pues es muy sencillo. Solamente se calcula la incidencia de grupos expuestos, que solamente es el cociente de el valor de A, los que sí presentaron el efecto, entre A y C, es decir, toda la población. ¿Cuál va a ser la población que presentó el evento? Más bien, ¿cuál va a ser la población de las personas que sí recibieron el tratamiento, pero que de ellos cuántos sí realmente producían el evento? Y después va a ser el cálculo de la incidencia en grupo de no expuestos, es decir, aquellos que sí presentaron el evento, pero que no está relacionado con el tratamiento per se. Entonces, este va a ser M0. Y después se va a hacer una división de M1 entre M0. Es decir, los resultados que obtengamos aquí se van a hacer el cálculo. Entonces, en este de aquí es el mismo ejemplo, solamente aquí viene el ejemplo numérico, por si tienen interés. Lo único que hacen es que este valor de 0.82 es dividir 14 entre la suma de 14 más 3. Y esto nos da un valor de 0.82. Después, para calcular M0, esto es con 8 entre 8 más 7. Entonces, esto nos da un valor de 0.053. Perdón, 0.53. Y si dividimos estos dos valores, M1 entre M0, nos da el valor de 1.54. Entonces, estos valores se comparan, se puede hacer la comparación y se identifica si realmente existe o no existe un riesgo selectivo. Es decir, se puede identificar si realmente, con un análisis de Chi cuadrada, se hace el análisis para identificar si realmente el tratamiento genera una prevalencia para el desarrollo del evento, que en este caso va a ser, por ejemplo, la cirrosis. Entonces, para eso se hacen los estudios de corte, para identificar si realmente está relacionado los efectos secundarios o la reacción adversa con la exposición a un tipo de tratamiento. Tenemos el otro caso que es el estudio de casos y controles. Aquí, de igual forma, se comparan las características de un grupo de pacientes con una reacción particular, que nuevamente son los casos, a un grupo de individuos sin la reacción adversa, es decir, los controles, por eso es estudio de casos y controles. ¿Cuántos sí tienen y cuántos no tienen de esta reacción? Para determinar si algún factor se presentó más o menos frecuente que en los casos de los controles. Aquí el diseño experimental es al revés. Tenemos la población, tenemos la muestra, pero lo que vamos a hacer es, con estudios previos, identificar si realmente existió alguna relación con los tratamientos. Es decir, aquí lo que estamos haciendo en los estudios de corte es utilizar una población, darles paracetamol, anotar sus datos y monitorear durante los siguientes 6 meses si van a desarrollar cirrosis. Entonces se le llama constantemente a los pacientes y decir, oye, ¿cómo te sientes? Puedes venir al hospital para hacerte una serie de tratamientos. Entonces le evalúan toda la capacidad hepática y dictaminan si tiene o no tiene cirrosis por el tratamiento.
¿no? En los estudios de casos y controles, lo que ocurre es que dicen, híjole, es que no tenemos, no sabemos si realmente el paracetamol pueda generar cirrosis, pero es un fármaco muy estudiado, muy conocido, entonces posiblemente debe de haber estudios que ya lo hayan realizado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a los acervos médicos de diferentes países o de diferentes poblaciones y ver si existe una correlación entre la presencia de cirrosis con la exposición al fármaco y aquellos que no tuvieron exposición al fármaco. Los estudios de casos y controles normalmente se utilizan cuando se quiere corroborar cierta hipótesis o sobre todo para identificar un patrón nuevo. A lo mejor, por ejemplo, se vio que, o se va a ver tal vez en un futuro, que algunos de nosotros con la vacuna tengamos alguna reacción adversa y decir, pues no sé, estas personas, pues a lo mejor ya tienen más sensibilidad y su piel se volvió un poquito más sensible y más irritable. Entonces, en un futuro dicen, oye, tenemos esta persona con irritabilidad en la piel y decimos, mira, yo también tengo un caso parecido. Entonces, vamos a revisar si tenemos el historial clínico de estas pacientes y de otras personas para identificar si existe alguna relación. Entonces, pueden decir, ¿sabes qué? Yo veo que esta persona consumió loratadina una semana antes de que se le administró la vacuna. Entonces, ya puedo hacer una interpretación de que tal vez la loratadina tenga algún efecto, digamos, alguna interacción con la vacuna. Entonces, los estudios de casos y controles se encargan principalmente de identificar nuevas hipótesis o de revisar con base a la información que ya se tiene en todos los acervos. Estos en ocasiones son más utilizados que los de corte porque pues ya toda la información ya está disponible y solo se trata de hacer una investigación, digamos, una recopilación de toda la información que hay. Mientras que en los estudios de corte se tiene que hacer una organización, se tiene que hacer un monitoreo de los pacientes, se tiene que estar haciendo citas constantes para poder obtener los datos. Obviamente funciona mejor los de corte porque pues tenemos control exactamente de qué es lo que está tomando o sabemos que podemos hacerles estudios de manera regular, entonces podemos ver el avance de los pacientes, mientras que en los casos y controles solamente tenemos 1 o 2 valores a lo mucho porque pues no estaba diseñado este experimento para ser evaluado en un futuro, sino simplemente es toda la información, cómo podemos ir buscando pistas para identificar si existe o no una relación. ¿Cómo se hace esta evaluación? Se hace muy parecido a lo que vimos con casos con los estudios de corte. Aquí lo que se hace es, se calcula la probabilidad de ocurrencia, que está representado por estas siglas, odds ratio, que básicamente si los buscan, normalmente van a encontrar el OR, que tiene que ver con este concepto. ¿Qué es lo que se calcula? La estimación es por aquellos que tuvieron la exposición con aquellos que no tuvieron la exposición. Entonces se hace la cuantificación de H0, quiere decir que el OR estimado tiene que ser igual a 1. Quiere decir que si es mayor a 1, posiblemente sí exista alguna referencia o alguna relación con la teoría que yo estoy planteando. ¿Cómo se hace? Pues de igual forma, se pone que fueran expuestos al fármaco con reacción adversa y sin reacción adversa y se hace esta evaluación, A más B entre B por el total, ¿no? Que es lo mismo que habíamos visto en la diapositiva pasada y después se hace A entre B. Y aquellos que no tuvieran la reacción adversa, perdón, que no fueron expuestos al medicamento, se hace la evaluación con reacción adversa y sin reacción adversa y se obtienen estos dos valores. Entonces, se obtienen estos dos y finalmente se hace el cociente para identificar si el valor es menor a 1 o superior a 1 o inclusive igual a 1. Y eso nos dice si realmente la hipótesis que estamos planteando tiene o no tiene relación. En este caso es, por ejemplo, si el paracetamol puede favorecer la presencia de cirrosis. ¿Sí queda un poco más claro? Más o menos, ¿no? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿a quién podemos acudir si, por ejemplo, quisiéramos participar o quisiéramos, como ustedes, como les decía, como ustedes en un futuro cuando terminen su carrera van a pertenecer al sector salud?
¿Cómo podemos hacer para monitorear estas reacciones adversas o a quién tengo que ir para poder hacer una documentación? Aquí tenemos diferentes instancias de nivel salud. Digamos que la central es la OMS, que es la que controla toda la información proveniente de los diferentes países, que está acoplada por ejemplo, la OCDE de Europa, tenemos la FDA de Estados Unidos, y en el caso de nuestro país tenemos a la COFEPRIS. Entonces, la COFEPRIS se encarga de hacer todos estos procesos de vigilancia, no solamente de medicamentos, sino de insumos en general. Pueden ser alimentos, pueden ser algunos dispositivos médicos, medicamentos, productos que estén relacionados de importación y exportación. Entonces, todo eso lo hace la COFEPRIS. La COFEPRIS, como es muy grande y como les digo, tiene participación de regulación de todos los insumos que entran. Tiene un área específica para medicamentos. Inclusive tiene un área específica para farmacovigilancia, que es el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Entonces, esto, digamos, el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que está aquí en la Ciudad de México, es reportado por las unidades de farmacovigilancia hospitalaria y los centros estatales de farmacovigilancia. Es decir, los estados, cada uno de ellos tiene los estados tienen también su sistema de farmacovigilancia. Los hospitales cada vez más tienen su unidad de farmacovigilancia para estar monitoreando de primera mano toda esta información, pero digamos que es la cadenita, ¿no? Ya sea que a nivel estatal recurran todos los casos y los manden a nivel nacional y cada hospital lo mande primeramente a su diligencia estatal. O también puede ser que algún personal médico o personal de salud pueda hacer un levantamiento de estos reportes. Pregunta Scarlett si una persona puede reportar sus efectos o tiene que hacer un médico únicamente. Vamos a eso. Lo pueden hacer los dos. Lo puede hacer el médico y lo puede hacer el paciente. La información que le piden es distinta y normalmente la información que tiene el paciente es mucho más limitada, sobre todo si no está relacionada con la parte del sector salud. Por ejemplo, ustedes pues ya tienen un poquito más de información o de conocimientos o términos médicos, términos de salud, que pudieran ayudar a levantar un reporte muy parecido al de un médico. Pero, por ejemplo, alguno de sus familiares que no está relacionado con el área de salud, pues va a dar su interpretación de lo que está sintiendo. O sea, ustedes pueden decir, yo tengo un salpullido, ya utilizan ese término, o yo puedo tener alguna enfermedad, o puedo sentir que tengo a lo mejor cierta citopenia, etcétera, ¿no? Pero una persona va a utilizar sus términos coloquiales, es decir, pues yo tuve un enrojecimiento en la piel, tuve comezón, tuve un poco de irritación. Entonces, se pueden hacer reportes para ambos casos, para pacientes y para médicos. Entonces, ¿qué es lo que hace la COFEPRIS? Digamos que va mandando toda esa información a las diferentes autoridades sanitarias, ya sea a nivel mundial. Se hace un consorcio para determinar si sí puede existir o no existir una reacción adversa o si solamente es un evento aislado y existe una retroalimentación, es decir, las organizaciones médicas determinan si sí hay una relación entre esta causa y efecto, entonces ya se levanta un reporte y ya puede ser nuevamente comentada hacia los médicos, es decir, oye, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado cuando hagas una prescripción de ranitidina porque estamos viendo que las personas les está generando cáncer. Entonces ya mandamos el reporte para retirar estos medicamentos, pero de todos modos a ti te pido que por favor no lo estés recetando en los siguientes días, porque eso va a aumentar la demanda y pues los laboratorios no van a ceder o no van a acelerar los procesos para retirarlo del mercado. Entonces se sigue como toda una cadenita de retroalimentación para poder tener un mejor control de estas reacciones. Aquí les presento cómo sería un reporte que haría un médico. Empecé a llenar una información. Toda esta información es inventada. Solamente es como para que tengan una noción de qué es lo que les piden. Les piden las iniciales del paciente. No les van a pedir el nombre completo, solamente las iniciales. Esto para mantener, digamos, para garantizar la seguridad de los datos personales del paciente y que los médicos no se comprometan. Les va a indicar el sexo,
peso, fecha de nacimiento y edad a la que comenzó la reacción. Es decir, ahí pueden decir, pues es mi paciente desde hace 15 años y yo vi que esta reacción la presentó pues 5 años después o en los últimos 5 años. O es un paciente de única vez y vi que lo presentó a la semana siguiente que le di el tratamiento. Entonces aquí vienen varias escalas de tiempo, puede ser por horas, días o inclusive años. El país donde comenzaron las reacciones, si fue aquí o fue en otro país. Les dicen, indique los medicamentos que consumía antes de ocurrir la reacción. Marque medicamentos y considera que es probable que causó alguna reacción o cuál fue el desencadenante de esta reacción. Entonces yo puse aquí, por ejemplo, ranitidina y yo marqué que posiblemente este es el que generó la reacción. Puede ser que hayan dado diferentes tratamientos. Este punto es donde los médicos normalmente ya no quieren llenar estos reportes porque, como sabemos, la cultura de diagnóstico o de tratamiento aquí en México hace que si vamos al médico y el médico no nos da una lista de 5 o bueno, 3 a 5 medicamentos, decimos que no está haciendo su trabajo, que nada más nos quitó dinero de la consulta y que realmente ese paracetamol que nos recetó, bien lo pudimos haber tomado nosotros y no hubiéramos pagado la consulta. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Pues empiezan a recetar un buen de cosas que luego no son tan necesarias. Ellos dicen que para prevenir ciertos elementos, pero pues sabemos que muchos de ellos sí recetan simplemente como para tener ese como colchoncito y explorar diferentes eventos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no se cumple este estatuto de dar un tratamiento profiláctico. Es decir, si tú vas a recetar indometacina es porque sabes o detectaste de manera exploratoria, tienes noción de que el paciente tiene un proceso inflamatorio o un proceso nociceptivo. O si vas a recetar, no sé, por ejemplo, dimeticona para úlcera gástrica es porque sabes que el tratamiento que tú le vas a dar le va a generar una úlcera gástrica y no solamente para que se sienta bien. Entonces, ahí es cuando entra en conflicto porque tienen que si van a levantar este reporte, tienen que explicar exactamente para qué le recomendaron tal medicamento y cuál fue la función. Entonces, ahí es cuando muchos médicos dicen, mejor no me meto en problemas y no voy a reportar esta reacción que acaba de pasar. Al fin y al cabo, ni creo que vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, digamos, este es uno de los principales puntos, determinar para qué fue utilizado este medicamento. La compañía farmacéutica, el número de lote, la concentración y la dosis. Si se utilizó cada 12 horas, cada 24 horas, eso lo pueden revisar. Y luego vienen, por ejemplo, qué vía de administración fue, si fue intravenosa, intramuscular, si fue de manera oral, cuándo se la administró, cuándo fue la finalización del tratamiento, duración de la administración del medicamento, indicación de la administración del medicamento es aquí lo que les menciono, que decía, bueno, el paciente presentaba malestar estomacal. Pero entonces dices, bueno, ranitidina se utiliza para úlcera gástrica, entonces por un malestar estomacal no das un antiulceroso. Entonces, ¿por qué no hiciste ahí una endoscopía? ¿O por qué no confirmaste que el paciente tenía úlcera gástrica? Bueno, es que no lo pensé que fuera necesario, entonces aquí es donde ya dicen, híjole, mejor no reporto nada. ¿Qué acción se tomó? Entonces también aquí luego entran en conflicto porque dicen, yo creí que se le iba a pasar, entonces pues se lo dejé igual, ¿no? No hice ningún cambio en la dosificación porque yo creí que estaba bien, entonces no hice ningún cambio. Entonces aquí te viene si suspendió el tratamiento, si disminuyó la dosis o si se mantuvo igual. ¿Cuánto tiempo duró la reacción? Puede ser que decir, bueno, pues duró nada más unos 2 días y después se le quitó, duró 1 año, duró solamente unas horas. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué le pasó a la persona? Falleció, se internó en un hospital, se recuperó, entonces todos estos datos se recopilan en este formato. Y entonces aquí dicen qué consecuencias puedo, pues, generar.
causó la muerte, representó una amenaza para la vida, es decir, ya tiene un efecto, una condición modificada, causó cierta discapacidad, prolongó la hospitalización, generó una malformación congénita o causó otra condición médica importante. Entonces, este es el reporte que normalmente se llega a observar en este tipo de casos. Entonces, este formato lo pueden llenar ustedes, aunque bueno, como parte al final les piden los datos del médico, entonces ahí como ahorita no tienen cédula, pueden llenarlo de manera como paciente y las informaciones son similares, solamente les preguntan los síntomas, les preguntan cuánto tiempo lo usó y cuánto tiempo lo terminó y cuáles fueron los efectos, pero no les van a pedir toda esta parte de la prescripción. Es decir, para qué lo utilizaran, ni la dosificación sí les preguntan, pero no les preguntan solamente lo de la profilaxis. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguno. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces ya nada más para terminar el día de hoy. ¿Cuál es la regulación de fármacos y medicamentos que está unido a esta parte de lo que estábamos mencionando? La regulación del sector farmacéutico es una situación altamente compleja porque tenemos participación de diferentes instancias. No solamente es a nivel salud, sino tenemos participación a nivel gubernamental, a nivel hospitalario, a nivel social, a nivel económico. Entonces, esto hace que sea un organismo un poco más difícil de controlar y en ocasiones muchos intereses se ven aquí reflejados en estos puntos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos, promover que los medicamentos estén disponibles en el momento que se requieran y que no existan barreras para su acceso y que el gasto en medicamentos sea óptimo, incluyendo su utilización de manera correcta. Y también promover la introducción al mercado de nuevas alternativas terapéuticas. ¿Qué quiere decir? Que lo que se encarga aquí es, número uno, las instancias de salud y las instancias de manufactura que se encarguen de hacer bien los medicamentos, que funcionen para el tratamiento que están diseñados, que no tengamos reacciones adversas más allá de las que ya conocemos, es decir, de las que están, de las que ya te podemos hipotetizar o prever, que los medicamentos no tengamos desabasto de medicamentos y sobre todo que no haya una limitación para acceder a estos medicamentos. Y en dado caso de que sean muy inalcanzables para la población por el costo económico, pues generar que tenemos ciertas alternativas que pueden estar funcionando. Es decir, pues garantizar la atención de salud para todas las personas y que pues los nuevos tratamientos pudieran funcionar para una alternativa para personas que no estén, no tuvieran no tuvieran una cantidad no reciban medicamentos de manera óptima. Se sabe que el 20% de los países disponen de una reglamentación farmacéutica bien desarrollada y operativa. Es decir, si vemos, son muy pocos los países donde sí se tiene este organismo bien establecido, donde sí se te da una atención médica adecuada, ellos te proveen los medicamentos y ellos te dan el tratamiento adecuado. Por ejemplo, lo que normalmente se hace es que aquí, por ejemplo, cuando tenemos una infección que tomamos antibióticos, sabemos que las cajas tienen aproximadamente 20 tabletas porque se sabe que la dosificación es cada 12 horas. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esto nos alcance solamente para 5 días. Pero la normativa dice que para el uso de antibióticos de cualquier índole tiene que ser un tratamiento mínimo de 7 días. Lo que hace que nos forcen a comprar otra caja solamente para terminar el primer tratamiento. Entonces, casi siempre necesitamos dos cajas para poder concluir un tratamiento. Otros sistemas de salud, por ejemplo, los de Estados Unidos, Alemania, Noruega,
lo que hacen es que no les venden las cajas, sino les prescriben en frascos los medicamentos. Entonces dicen, tú necesitas un tratamiento de 7 días, entonces te voy a dar tu frasquito con tus 24 tabletas. O te voy a dar 10 tabletas. Cuando se te acaben, vienes, te recibe tu receta y te proveo las siguientes 10 tabletas que te hacen falta. Entonces, muchas veces es como la parte donde el sistema de salud no está como bien implementado o no es un organismo bien, bastante eficiente. ¿Qué aspectos se incluyen en la regularización? La autorización sanitaria para comercializar productos, los requisitos sanitarios para producción, distribución, importación y exportación de productos farmacéuticos, reglas para la prescripción y dispensación de medicamentos y el monitoreo a través del tiempo de la relación riesgo-beneficio asociada con el consumo de medicamentos. ¿Qué es lo que significa? Que van a dar todos los procesos para poner a la venta un medicamento. ¿Cuáles van a ser las características que garanticen que la producción es eficiente, que no tiene contaminaciones, que no tiene productos derivados que puedan ser, que pongan en riesgo la salud? ¿Cómo van a ser los mecanismos de distribución? Si van a ser de venta libre, venta controlada, si van a ser solamente uso hospitalario. Y si estos medicamentos van a ser comprados de otro país, van a tener un proceso de importación, o nosotros lo vamos a vender a otro país donde se necesiten. Y además también reglas para prescripción y dispensación de medicamentos, lo que les comentaba. Vamos a comercializarlo como viene por el proveedor, es decir, con los diferentes blisters, como lo viene, y por cajas completas, o nosotros vamos a dar a granel los medicamentos y vamos a controlar el uso unitario de cada persona. Y también vamos a identificar cuál va a ser la relación riesgo-beneficio asociada al consumo de medicamentos. Decir, bueno, es que este nuevo medicamento es muy bueno, pero me va a generar insuficiencia renal. Entonces, las autoridades dicen, híjole, es que ¿sabes qué? Una persona con insuficiencia renal me cuesta el doble que una persona con úlcera gástrica. Entonces, búscame un tratamiento que sea alternativo y que no me genere insuficiencia renal, porque a la larga estos costos de manutención de pacientes salen mucho más caro de lo que yo puedo controlar. Entonces, no voy a sacrificar todo mi presupuesto en controlar la insuficiencia renal, en comprar estos aparatos de hemodiálisis para prevenir que prosiga el daño. Entonces, mejor puedo prevenir estas situaciones utilizando un tratamiento que tal vez no sea tan efectivo, pero que no me va a generar estos efectos adversos tan importantes. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a terminar aquí la sesión para continuar con esta parte de la siguiente clase. Y pues recuerden, ¿no? Pues técnicamente hoy, bueno, revisen si no tienen problemas para acceder a la plataforma y todavía tienen hasta el viernes, de preferencia antes de las 10 de la noche, porque no manden correos tan tarde, para poder revisar su acceso. Entonces sí les pediría que en estos días revisaran si pueden entrar al Moodle, si no tienen problemas, y mucha suerte en su primer examen. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. No lo he hecho todavía, pero normalmente sí son de opción múltiple y algunas tal vez abiertas. Duración aproximada tampoco lo he hecho, entonces, pero casi siempre les doy como 1.5 minutos, 2 minutos por acierto. Entonces, si una pregunta es de 4 aciertos, les doy ahí entre 8 o 10 minutos para que la resuelvan. Pero ¿Y ¿mande? va a ser de navegación libre o secuencial? Sí, navegación libre. Gracias. Sí, pero no se preocupen, no van a ser exámenes enormes. Van a ser aproximadamente de hora y media, a lo mucho. Profesor, ¿hasta qué tema va a venir? Les había dicho que hasta la parte de estadística, ¿no? Sí. A ver. Viene de las presentaciones es lo de clase 1 y 2, lo de historia de farmacología, fuentes de obtención de fármacos y
consideraciones estadísticas, hasta ese punto. Sí, hasta consideraciones estadísticas viene. Gracias. Ujú. Sí, sí, a las 7. A las 7, Erika. Sí, el horario, Karen, va a ser de 7 de la mañana a 11 de la noche. Ok, mucha suerte. Profe, tengo una duda, pero no es de esto.